Fue todo un acontecimiento para Maldonado. La semana pasada, la Intendencia Fernandina inició el proceso de realojo masivo de los habitantes del barrio Kennedy, el asentamiento más antiguo de ese departamento. Las 530 familias que vivían allí están siendo reubicadas en casas nuevas, localizadas en la zona de Maldonado Nuevo, sobre la ruta perimetral, cerca del centro de convenciones de Punta del Este y a unos 2 kilómetros del asentamiento que ahora se desarma. Estas viviendas se construyeron en un predio de 40 hectáreas con paneles de hormigón armado y bloques de hormigón celular. En el terreno también existen un centro de atención a la infancia y la familia, o sea, un CAIF, un merendero, una escuela de tiempo completo, una policlínica de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, un centro de atención a la mujer, una zona deportiva, juegos para niños, arbolado y locales comerciales. La inversión total en el proyecto es de $55 millones. De ellos, 35 millones provienen de créditos del Banco de Desarrollo de América Latina y del Banco República. Además, hubo un aporte del Ministerio de Vivienda de $3 millones. ¿Qué implica esta noticia para Maldonado? ¿Cómo se está realizando este realojo? ¿Qué desafíos presenta? Vamos a conversar en los próximos minutos con Alejandro Lucich, que es director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud en la Intendencia de Maldonado. Lucich, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Todo muy bien. Veamos una serie de puntos al principio para ubicar esto que está ocurriendo, que empezó la semana pasada y que va a continuar. Este realojo en realidad está en preparación hace 8 años, ¿no? Desde 2015, cuando Enrique Antía asumió su segundo mandato, después de la administración de Óscar de los Santos del Frente Amplio. Sin embargo, recién se concreta ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró tanto este proceso? Bueno, el proceso implicó una serie de etapas. La primera de ellas fue seleccionar y adquirir la tierra donde hoy se está desarrollando el realojo. Después que la ubicamos, hicimos primero un censo con los habitantes del Kennedy, tratamos de averiguar cuál era la voluntad para el realojo, y de esa consulta surgió que más del 92% prefería que la ubicación nueva no fuera demasiado lejana del asentamiento. Se procedió a ubicar esta tierra, se expropió, todo eso llevó a un proceso, luego una negociación, porque se acordó con los propietarios un canje de tierras que la Intendencia tenía no le estaba dando uso en alguna zona balnearia. Bueno, y después se comenzó con toda la tarea de urbanización. Eso implica la apertura de calles, vialidad, red de agua corriente, de saneamiento, de energía eléctrica, un montón de trabajo. Y bueno, y en el periodo 2015-2020 no tuvimos el apoyo del Gobierno Nacional. Las autoridades del Ministerio de Vivienda de ese momento declararon que el realojo del Kennedy no era prioritario. Bueno, y hubo que hacer lo que se pudo con recursos propios de la Intendencia. Aún así, llevamos... Usted dice que en el periodo 2015-2020 el Gobierno Nacional no apoyó. Sin embargo, en el departamento, en la interna del departamento, este proceso sí tenía el apoyo del Frente Amplio, ¿no? Por lo que después lo tuvo. El tema se discutió en la transición de gobierno entre De los Santos y Antía, ¿no? No, en ese momento no había apoyo de la actual oposición departamental ni nacional. El apoyo fue posterior. Pero no hubo acuerdo en 2016 para expropiar las tierras de los nuevos barrios. ¿Ya en aquel momento no existió esa coincidencia con el Frente? El Frente votó la expropiación de tierra para 200 familias que estaban siendo desalojadas en los eucaliptus, que es otra zona del departamento. Pero no votó la expropiación de estas tierras para el Kennedy. Sí, en el 2022 el Frente Amplio votó en la Junta Departamental el fideicomiso que se está empleando para este realojo. Es verdad. Pero bueno, para continuar con el proceso, nosotros
urbanizamos parte del barrio, casi un 50% con fondos de la Intendencia, y allí trasladamos las últimas 50 familias del Placer, que es otro asentamiento que estaba en proceso de relocalización, y las primeras 42 familias del Kennedy. Luego, con el cambio de gobierno, se llegó a un acuerdo con el gobierno nacional de que si bien no tenían el Ministerio de Vivienda no contaba con los fondos totales para todo este proceso, sí se otorgó a través del Ministerio de Economía y Finanzas una garantía soberana que permitió tomar estos préstamos para lograr todo el desarrollo del Real Ojo. Y bueno, y se trabajó con el Banco de Desarrollo de América Latina y con el Banco República en simultáneo para así poder hacerlo. Se creó un fideicomiso, que es quien administra todas las obras, que es administrado por República FISA, que es una filial del Banco de la República. Bueno, y ahí sí pudimos adelantar rápidamente. El barrio Kennedy nació en la década de 1940, ¿no? Aproximadamente. Era un barrio obrero en la época en que se construía el club de golf en la zona de San Rafael y bueno, y las residencias de esa parte de Punta del Este. Después se fue transformando en un asentamiento. Así, en pocas palabras, ¿qué pasó? ¿Por qué se lo dejó crecer al margen de los servicios públicos? ¿Qué fue ese fenómeno? Hubo varios intentos de regularizarlo o relocalizarlo. En el gobierno militar se construyeron viviendas en un barrio de la ciudad de Maldonado, que todavía aún se llama Barrio Municipal Kennedy, pero no se tomaron las medidas para que en los lugares donde quedaron libres por las familias trasladadas no volviera a ocuparse por otras familias. Después, en el año 2001, en el primer gobierno del ingeniero Antía, se realojaron 150 familias, pero luego el 2005 otra vez se volvió a ocupar y bueno, y después llegamos a que hubiera ese número de 530 familias cuando la censamos en el año 2015. ¿Por qué era necesario el traslado? ¿Por qué era necesaria la relocalización de esta población? Para nosotros la causa fundamental, el motivo fundamental del traslado es que nunca en los 60 años de historia del barrio las familias que lo ocupaban lograron integrarse a la zona, a su entorno. Quedaron aisladas de los servicios públicos, de la línea de transporte. Lo que empezó como viviendas para trabajadores de la zona, y especialmente el club de golf, bueno, terminó siendo ocupado por familias que venían de otro lado del país y de otra zona de Maldonado, alejadas de su entorno. Esta nueva ubicación está a 10 cuadras del centro de Maldonado, le facilita el acceso al hospital, cuenta con todos los servicios que tú mencionaste, más un liceo que está a 4 cuadras, está a pasos de la ruta perimetral, lo cual les permite el acceso a cualquier lugar de trabajo del departamento. Tiene una serie de ventajas en cuanto a la integración de estas familias a la trama urbana de la ciudad. Y en cuanto a las razones para el traslado, ¿en qué medida la presencia del asentamiento Kennedy o del barrio Kennedy afectaba, digamos, lo que es el desarrollo de Punta del Este en esa parte? Usted hablaba de que no se había integrado esa población, de que había, desde el punto de vista de la vida de esa gente, había obviamente incomodidad, las condiciones no adecuadas. Pero en cuanto a la otra cara, ¿no? El impacto en el entorno, ¿cuál era? Bueno, deprimió el desarrollo de toda una gran zona de Punta del Este, sin duda. Y la prueba está que cuando se anunció el realojo, y con la confianza que generó el gobierno departamental en el sentido de los antecedentes que cuenta para la solución de asentamientos, veríamos de solucionar el del Placer, que era otro asentamiento con décadas y que afectaba a una zona turística muy importante. Sí, recordemos, el Placer, cerca de allí también, ¿no? El Placer era sí, toda una faja de terreno ubicado sobre la avenida Aparicio Saravia, entre la avenida Aparicio Saravia y el arroyo Maldonado, cerca del Puente de la Barra, ¿no? Exactamente, ahí realojamos 205 familias. Y esa zona se ha transformado en una zona de gran impacto
turístico y para el disfrute de toda la población del departamento, ¿no? Sí, sí, es un cambio gigantesco. Y, bueno, con esos antecedentes, evidentemente los desarrolladores han creído y en este momento se están desarrollando en la zona 3 barrios privados, un barrio cerrado de edificios, un sanatorio muy importante de Montevideo que se está instalando, inversiones de centenas de millones de dólares que no se daban hace décadas en esa zona tan deprimida. Y eso genera trabajo para todos los ciudadanos del departamento, obviamente. Para los oyentes que están quizás escuchando por radio y quieren ubicarse en el mapa, el barrio Kennedy está ubicado atrás del Parque Jagüel, digamos al costado, al este del Parque Jagüel y al sur. Exactamente. Realmente es un proceso en el cual ganan todos, ¿no? Ganan las familias que están siendo relocalizadas, un cambio de vida absoluto, una gran diferencia, así lo transmiten ellos mismos, ¿no? En distintas notas que he visto en los medios que se le han hecho a las familias relocalizadas, destacan ese cambio de vida. Y gana toda la ciudadanía de Maldonado por el desarrollo que se está produciendo. Ustedes señalan que este es un proyecto de desarrollo urbano integral porque conjuga lo social, lo educativo y el cuidado de medio ambiente junto al derecho al techo. ¿Puede profundizar en este concepto? Así nos metemos en cómo es el trabajo de Realojo. Sí, cuando estábamos tramitando el crédito de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, se nos plantearon una serie de salvaguardas que debería cumplirse para el otorgamiento del préstamo. Se tuvo que hacer un estudio ambiental que fue aprobado y un programa de apoyo social a las familias que está siendo instrumentado. Se hizo un llamado público, se contrató una ONG que hoy está trabajando con 14 técnicos en el barrio, acompañando a las familias en el proceso del realojo y lo que le llamamos la post-obra, que es el manejo más eficiente y cuidadoso de las viviendas que se están entregando. Es un trabajo que lleva ya año y medio y ha sido aprobado con satisfacción por la autoridad de la CAF, que tiene parámetros muy elevados para este tipo de trabajo. Por lo tanto, entonces, a ver, ¿cómo se lo encara? Veamos, por ejemplo, ¿en qué condiciones accede la familia a la casa nueva? Primero hay una etapa, mientras la Intendencia no está en condiciones de vender las viviendas, porque tenemos que seguir con el proceso de final de obra de las mismas y la aprobación del plano de fraccionamiento definitivo, en los cuales las familias asumen una serie de compromisos al firmar para ocupar la vivienda, que son no cederla, no venderla, no alquilarla, que no ingresen personas ajenas al núcleo familiar, que no se realicen actividades comerciales no permitidas y que no se realice ninguna actividad ilícita en la vivienda. A su vez tienen que tener, antes de ingresar a la misma, el contrato de energía eléctrica y de agua potable a su nombre. O sea que primero hay una etapa en la cual, vamos a decir, de acostumbramiento a la regularidad, que es un cambio muy importante en la vida de la familia. Uh-huh. Pero, por ejemplo, es importante subrayar esto, ¿la familia paga por la casa nueva? A partir de que se firma un compromiso compra-venta con ellos, pagan una cuota de 2 unidades reajustables por mes. Una cuota que ¿cuánto está? Por los 3.000 pesos, ¿no supera los 3.000 pesos? 3.280 pesos más o menos al día de allá. Esa es la cuota, 3.200 pesos durante un periodo de 12 años. 10 años. 10 años. Y luego, por 10 años más, después de terminada el pago, por 10 años más, están impedidos de venderla o alquilar. Uh-huh. ¿Cómo resultó justamente esto, ¿no? ¿Cómo resultó en el diálogo, en el intercambio con las familias, esta modalidad de
adquisición, llamémosla. Es una, obviamente, modalidad muy conveniente, muy subsidiada, pero igual fácil de aceptar, fácil de asumir por estas familias. Nosotros tenemos más de un 99% de aceptación. En este momento solamente tenemos un caso que se resiste al realojo y en el día de ayer se presentó en la justicia la solicitud de desalojo. El resto de las familias se ha acordado con muchísimas de ellas. A ver, si algo hemos aprendido en este tema después de la experiencia del periodo anterior es que cada familia es un mundo y hay que tratarla como tal. No podemos ser esquemáticos ni quedar encuadrados en normas rígidas. Con cada familia se ha logrado un acuerdo. El que tenía un pequeño almacén se le traslada con un espacio por el pequeño almacén. El que tenía otro tipo de comercio, lo mismo. Se cuidó muchísimo la forma de vida, la forma de ganarse el sustento de las familias. A quien tenía alguna dificultad familiar, hay muchísima movilidad en cuanto a la integración de las familias, separaciones, fallecimiento, formación de nuevas parejas. A todos se les ha buscado la manera de tener una cierta flexibilidad que permita el realojo sin llegar a tener que hacer el procedimiento judicial. En el placer de las 205 familias, cuando empezamos a trabajar teníamos un 30% de rechazo al realojo. Terminamos el mismo, las 205, acordando de manera voluntaria y sin tener que hacer ninguna acción judicial. Y apuntamos a lo mismo. Uh-huh. Usted, por ejemplo, contaba una de las realidades, ¿no? Hay familias que en el asentamiento, en el barrio Kennedy, tienen comercios, tienen pequeños locales comerciales. En el nuevo lugar también van a continuar desarrollando esa actividad. O sea que se ha previsto eso, se ha previsto un espacio para locales comerciales, o esos comercios quedan cerca de la casa del comerciante, de la persona que tenía ese comercio. Generalmente la solución que más se ha usado es que en el mismo terreno donde está la vivienda se prevea una especie de localcito. En la mayoría de los casos lo que se le otorga ahí son los materiales para que lo puedan armar, no se les construye, pero siempre manteniendo la posibilidad de continuar con su actividad laboral. Uh-huh. En ese frente, el de la actividad comercial, entre comillas, que algunos de los habitantes del barrio Kennedy desarrollaban además de vivir en él, aparece un capítulo, un subcapítulo especialmente delicado, que es el de las bocas, ¿no? Bocas de droga. En el barrio Kennedy había, según ha venido a saberse justamente en todos estos meses, bocas de pasta base. El fin de semana pasado el Observador en particular publicó que algunos vecinos están preocupados por el hecho de que se va a terminar trasladando las bocas al nuevo barrio. A ver, cuéntenos cómo manejaron este aspecto tan particular. Que existen bocas es una realidad, como en muchísimos barrios de todas las ciudades del departamento y del país. Eso es un hecho de la realidad. Que no es competencia de la Intendencia tratar este tema, también es un hecho de la realidad. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de coordinar con el Ministerio del Interior para que identifiquen la mayor cantidad posible de estos casos y actúen de la manera más rápida posible. Nosotros además hemos logrado con las familias otro tipo de acuerdo que nosotros le llamamos realojo con afinidad o por afinidad, porque muchísimos vecinos nos plantearon que en el nuevo barrio querían saber a quién iban a tener al lado de vecinos, ¿no? Y que pretendían o preferían mantener las situaciones de afinidad que tienen en el asentamiento. Y se ha buscado eso, se ha trabajado con la familia de tal manera que se crearon distintos grupos de afinidad para tratar de trasladarlo de esa manera. Una vecina que le cuida a los niños, claro, la otra cuando sale a trabajar, otro que le cuida a las mascotas, otro que guarda la llave cuando tienen que salir para algún lado. Tratamos de mantener toda esa situación y eso evita también, nadie va a pedir
mudarse con una boca al lado, ¿no? Bueno, a eso iba. Ese aspecto que ustedes están cuidando tiene una contracara. Imagino que algunos vecinos, al revés, prefieren que en la nueva ubicación no tengan al lado al vecino que últimamente tenían y con el cual se llevaban mal, ¿no? Ese podía ser eventualmente el caso de alguien que tuviera una boca de venta de pasta base, ¿no? Es así, es así. Vamos a tratar también de mantener ese reclamo de los vecinos lo más reservado posible, porque todos sabemos como cosas que suceden después de que alguien denuncia este tipo de cosas. La Intendencia toma esos datos. Yo personalmente hablo con el jefe de policía para no involucrar a funcionarios, y bueno, y después es tarea de la policía y de la fiscalía actuar. Fuentes policiales de Maldonado decían en esta nota del Observador que las familias que integran las bocas del asentamiento van a ser realojadas como cualquiera de las 500 restantes, pero van a ser miradas de cerca y controladas. Son muchas bocas, dijo esa fuente consultada. Según dijeron estos informantes, la policía tiene identificadas a todas las personas involucradas en el microtráfico en el Kennedy, y en el nuevo barrio se realizará patrullaje como en otras zonas de Maldonado. ¿Eso es lo que ustedes han coordinado? Bueno, no exactamente así. No, yo no creo que la cantidad de bocas sea más que en otros barrios, ¿no? Es evidente que hay en todos lados, es evidente que lo tiene que controlar la policía, es evidente que estamos coordinando con la policía y bueno, y esperando los resultados. Y tampoco me parece que públicamente tengamos que, con la disculpa del caso, que tengamos que avisar qué es en lo que se está trabajando y qué es lo que se va a hacer. Uh-huh. Pero mi pregunta es, en el proceso previo al traslado, ¿este tipo de familias manifestó algún tipo de reparo a su vez? O sea, los vinculados a las bocas de pasta base, ¿resistieron el traslado? ¿Estuvieron de acuerdo en el traslado? ¿Cómo fue eso? No tenemos noticias de que haya rechazo al traslado. Repito, al día de hoy hay un solo caso de los 530 que se está oponiendo al traslado. ¿Quedó uno solo? Por ahora uno solo. Había algunos vecinos que entendían que por el simple paso del tiempo ya de hecho eran propietarios de la tierra en la que tienen ubicadas sus casas, ¿no? Ese fue un argumento que manejaron algunas familias en algunas etapas de este proceso. ¿Cómo se lo desarticuló? Bueno, se les explica que no es posible adquirir la posesión por el modo de prescripción de terrenos que son públicos. Eso caminaría si el terreno fuera privado. Hay algunos que todavía argumentan una leyenda urbana que hay en Maldonado de que el presidente Kennedy donó esa tierra para los vecinos. Bueno, la Intendencia tiene los estudios jurídicos necesarios en el cual marcan que la tierra nunca salió del dominio de la Intendencia. Estamos hablando que desde la fundación de Maldonado esa tierra es propiedad del gobierno departamental. Pero hay vecinos que así lo creen. Este caso que le digo que ayer presentamos en desalojo, la señora está convencida que esa tierra no es de la Intendencia y que por lo tanto no podemos plantearle la relocalización. Sí. Esto remite al nombre del barrio, ¿no? ¿Por qué se llama Barrio Kennedy? Está esa leyenda urbana que usted menciona, la de que ese predio fue una donación y que además tenía que tener un cierto destino en particular. Eso no es así. ¿Por qué se llama Kennedy entonces? Cuando en 1961, cuando el intendente o el presidente del Consejo de Gobierno departamental era Francisco Salazar, surgió el programa de Alianza para el Progreso. Ahí se había previsto, proyectado un barrio obrero que nunca se construyó, y por lo que tenemos noticias, en ese momento la Embajada de Estados Unidos donó una bomba de agua para hacer un pozo y conseguir agua en el barrio que se estaba empezando a poblar. De ahí surge el nombre del barrio. O sea, bajo la presidencia de John Fitzgerald Kennedy hubo una donación de una bomba de agua para ese lugar, y eso es todo, en definitiva eso es todo. Eso es todo, y es lo que tenemos registro en la Intendencia.
Enseguida retomamos la entrevista en perspectiva con Alejandro Lucich, director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia de Maldonado. El tema, el realojo del barrio Kennedy, el traslado masivo de las familias que habitan en ese asentamiento a un barrio nuevo con todas las condiciones de infraestructura adecuadas para el desarrollo de la vida de estas personas. La Intendencia de Maldonado inició la semana pasada el proceso de realojo masivo de los habitantes del barrio Kennedy de Punta del Este, el asentamiento más antiguo de ese departamento. Las familias que vivían allí están siendo reubicadas en casas nuevas construidas en la zona de Maldonado Nuevo, sobre la ruta perimetral, cerca del centro de convenciones de Punta del Este y a unos 2 kilómetros del asentamiento que ahora se desarma, que implica esta noticia para Maldonado, cómo se realiza este trabajo. Ese es el tema de la entrevista con Alejandro Lucich, director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud en la Intendencia de Maldonado. Hablábamos más temprano de cómo es este proyecto, ¿no? De desarrollo urbano integral, porque conjuga lo social, lo educativo, el cuidado del medio ambiente junto al derecho al techo. En este proyecto cada familia es propietaria de su vivienda. Preguntan desde la audiencia por qué no se optó por otro modelo, un modelo que permitiera generar mayor compromiso de estas personas, creando, por ejemplo, una cooperativa de ayuda mutua que se ocupara incluso de la construcción, por lo menos de una parte de la construcción de las viviendas. Nosotros tenemos malas experiencias en ese sentido. Intentamos hacerlo en el placer, no caminó. El gobierno el intendente de Los Santos anteriormente había intentado hacerlo con algunos habitantes del Kennedy y con otros de otros barrios de Maldonado, tampoco había funcionado. Y bueno, y hay una cuestión de economía, de tiempo, ¿no? Para lograr esto. Fíjese que nosotros firmamos el contrato con la CAF en octubre del 22 y en febrero del 24 estamos regalando a la gente y tenemos 375 viviendas propias. Estas cosas hay que empezarlas y hacerlas y terminarlas para que tengan el éxito necesario y el asentamiento realmente quede relocalizado en un 100%, que es lo que aspiramos a llegar este año. Usted dice que se intentó las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y no funcionaron. Perdón. Se intentó la autoconstrucción. Ajá. Y no funcionó. ¿Qué quiere decir que no funcionó? Quiere decir que no logramos el compromiso necesario de todas las familias, ni la capacitación, ni para lograr que se involucraran en un proceso que pudieran terminar la vivienda en un tiempo razonable. Uh-huh. Esto sí se usó en el año 2001, 2002, pero ¿qué pasaba? Había una crisis fenomenal de trabajo, la gente no tenía nada que hacer en la casa, entonces sí logramos el compromiso, pero ahora Maldonado por suerte es el departamento con menos índice de desempleo, y bueno, y después de 8 horas de trabajo, construir la vivienda, no encontramos muchos voluntarios, esa es la realidad. De las 530 familias que vivían en el barrio, 42 ya se habían realojado el año pasado, ¿no? A fines del 22 habíamos terminado el realojo 42, un proceso. Y otras 375 empezaron a ser trasladadas la semana pasada. ¿Se piensa completar todo este proceso en noviembre? Sí, nosotros vamos a tener de nuevo 120 viviendas terminadas a partir de julio y ahí empezamos un proceso que esperamos terminar antes de fin de año. ¿Cómo es el protocolo de realojo? Por ejemplo, ustedes ponen mucho énfasis en que una vez que la familia deja su casa, una vez que se retiran los muebles, las pertenencias, en ese mismo instante prácticamente viene la máquina y tira abajo esa construcción. Están cargando los muebles con la ayuda del personal del Batallón de Ingenieros 4 que ha colaborado con esto. Están cargando los muebles, terminado de cargar el último mueble, la máquina está ahí al lado y demuele en ese momento. Previamente, electricistas y sanitarios nuestros cortan los servicios y inmediatamente se demuele.
no se deja ni 10 minutos la vivienda vacía. El objetivo es el que usted ya señaló, ¿no? Evitar nuevas ocupaciones, aprender de experiencias fallidas anteriores. Sí, de las fallidas y de las exitosas. El segundo punto es que dejamos los escombros en el lugar, no retiramos los escombros. Por un periodo prudencial, quedan ahí, en el placer estuvieron más de un año, para evitar todo tipo de nueva ocupación. Uh-huh. Luego sí, cuando está consolidado el realojo y no hay más ocupantes en el barrio, bueno, ahí sí se procede a una limpieza general, que es un trabajo muy importante también que hace la Intendencia. ¿Qué está pasando en este momento, cuando yo hablo con usted, cuando estoy haciendo esta entrevista en el programa? A esta hora de la mañana, 9:15, ¿qué ocurre en el Kennedy? Me están pasando fotos de realojos y demoliciones que ahora después les voy a pasar. Es un trabajo constante. Vamos a cortar mañana y pasado por trabajos que tiene que hacer UTE en el sitio del realojo. No vamos a tener nuevas viviendas conectadas a la energía eléctrica por 48 horas, pero esto el viernes se retoma y se continúa. La aspiración es terminar las 375 en el mes de marzo, o bueno, como la última semana, en Semana Santa, quizá la primera semana de abril, termina esta etapa. Trabajo permanente. Le pregunto ahora por el futuro de estas familias, o mejor dicho, por el futuro del barrio que se está poblando. Quedó dicho más temprano, estas viviendas están instaladas en un predio de 40 hectáreas, fueron realizadas con paneles de hormigón armado y bloques de hormigón celular, son viviendas sólidas y forman parte de un conjunto donde hay un CAIF, un merendero, una escuela de tiempo completo, una policlínica de ACE, un centro de atención a la mujer, una zona deportiva, juegos para niños, arbolado, el arbolado se está desarrollando, parquización, locales comerciales. Mi consulta, que la plantean algunos oyentes, es ¿cómo se evita, qué trabajo se hace con la familia, con la comunidad, para que este barrio nuevo no derive en una especie de asentamiento? ¿Qué tienen previsto en esta materia? Bueno, por un lado, nosotros tenemos 90 familias viviendo ya en el barrio, que se fueron realojando desde el 2019 hasta el 2022. Y si uno recorre esa zona, va a ver que hay un barrio consolidado, en el cual los vecinos han hecho muchísimas mejoras en el exterior y en el interior de las viviendas. Es bueno señalar que nosotros las viviendas las entregamos sin revestimientos, o sea, el piso, las paredes de los baños y de la cocina en hormigón lustrado y no sin ningún tipo de cerámica. Muchísimas familias después las mejoran. ¿Por qué este detalle? ¿Por qué es importante? Bueno, por lo que nos contestábamos antes del tema de por qué no se hizo una cooperativa o no se optó por la construcción. Bueno, nosotros le entregamos la vivienda vivible. Después, los vecinos que las mejoran, y es un ahorro importante también en la construcción de las viviendas. Sobre todo, no tanto los materiales, que hoy día están muy baratos, pero la colocación de todos los materiales es un costo importante y bueno, preferimos que cada vecino se haga cargo de eso, de su colaboración. Y y la segunda etapa, aparte de esto que ha venido muy bien y el ejemplo lleva adelante, ¿no? Yo siempre digo que esto es como al revés que la teoría de la ventana del vidrio roto. Bueno, cuando un vecino ve que el otro está mejorando el jardín, que pone un portón un poquito mejor, que mejora en el interior su vivienda, eso crea un efecto contagio. Y bueno, y además vamos a trabajar, como dije temprano, con la fundación que está trabajando desde el punto de vista social en un acompañamiento post-obra a los vecinos para que justamente no haya alguno que se ponga a desregularizar o a irregularizar de nuevo la vivienda. Eso está previsto, ese trabajo. Y una vez que el barrio Kennedy quede completamente desalojado, una vez que quede sin familias viviendo en él, ¿qué destino tendrá ese predio? ¿Qué es lo que está previsto? Cuando la Junta Departamental aprobó el fideicomiso y el endeudamiento para tomarlo, también aprobó
la venta por algún medio de público, o sea, licitación o remate, del predio en su conjunto, que son 34 hectáreas. Para eso, la condición es que esté libre de ocupantes, o sea que todavía no lo podemos poner a la venta, y determinó que el producido de esa venta fuera íntegramente a amortizar los préstamos que se tomaron para el reloj del bar. Yo creo que ahí, con el desarrollo que está teniendo la zona y cuando esté terminado el reloj, es un predio que va a tener un costo muy elevado y que nos va a permitir abatir gran parte del endeudamiento. ¿Puede manejar algunos números? Recordemos de qué tamaño estamos hablando en este terreno y qué estimación, cuánto podría obtenerse. Son 34 hectáreas y la Junta Departamental fijó un piso, una base de 10 millones de dólares para la venta. Yo estimo que hoy día vale mucho más que eso. 15, 20, ¿de qué orden? 15 y 20, sí, entre 15 y 20. Pero 15. Bueno, al ser un llamado público van a estar los precios a la vista. Bueno, lo que le puedo asegurar es que ya hay varios grupos interesados en el predio para desarrollar distintos tipos de proyectos inmobiliarios. Acá justamente tenemos una oportunidad para revisar por lo menos rápidamente los números. Yo decía que la inversión total en todo este proyecto de Realojo es de 55 millones de dólares, ¿correcto? Es verdad, incluye desde la compra de la tierra, la urbanización y la construcción de las viviendas. Un 40% de esos 55 millones, 22 millones, se gastaron en comprar la tierra y urbanizar. Y 33 millones es el costo de las 530 viviendas, lo que da un poco más de $50.000 por vivienda. Porque he leído en las redes estos días que dicen, ¿cómo 55 millones de dólares para 375 viviendas? Bueno, no solo son las viviendas, pasamos de un campo en estado natural a prácticamente un pueblo con todos los servicios, ¿no? Eso, la urbanización llevó muchísimo trabajo y dinero. Entonces, supongamos que el terreno después se vende en 20 millones de dólares. Se descuentan de esos 55, pero quedan todavía los 35, entre comillas, que casualmente es la suma de los préstamos, ¿no? El préstamo de CAF y el préstamo del Banco República. ¿Cómo se paga? El monto de la venta tiene que ir íntegramente a abatir los préstamos, no a lo que ya ha gastado la Intendencia de su presupuesto de inversiones, ni de la partida que envió el Ministerio de Vivienda. O sea que el préstamo a 35 millones que está fijado a pagar con 4 años de gracia y 15 años de plazo, se va a abatir seguramente en el año 2025 en una suma que rondará entre los 15 y los 18 millones. Queda la mitad a pagar, que se paga del presupuesto de la Intendencia a 15 años de plazo y con una tasa muy favorable. Y la otra parte, la que estuvo puesta por la Intendencia por fuera de los créditos, ¿eso directamente lo asume la Intendencia? Lo asumió ya la Intendencia como parte de su presupuesto de inversiones. ¿Y son unos 17 millones de dólares. Parte de eso, cuando se compraron la tierra, que fue 7 millones de dólares, casi el 90% se pagó con otros terrenos de la Intendencia, o sea que no salió de la caja, sino que hizo una permuta por otra tierra. El Ministerio de Vivienda puso en este proyecto 3 millones de dólares, ¿verdad? Parece poco, ¿no? Desde Frente Amplio, por ejemplo, se criticó al gobierno nacional por eso, por haber contribuido de manera muy menor. El Frente Amplio puso 0. Es fácil criticar lo que ponen los demás cuando uno no pone nada. Pero el Frente Amplio, hay una declaración del director nacional de vivienda del gobierno del Frente Amplio, el arquitecto Esqueloto, que dice claramente, y la publicaron todavía en la página de la presidencia, que para el gobierno no es prioritario el reloj del Kennedy, por lo tanto no van a colaborar con ninguna partida para el mismo. Y ya estaba en marcha el proyecto. O sea que yo creo que el gobierno nacional está aportando muchísimo para Maldonado en otras áreas, para solucionar otros asentamientos. Nosotros estamos conformes con la partida. Hay que recordar también que el gobierno nacional
firmó la garantía soberana para obtener estos préstamos, así que estamos muy contentos con la colaboración que se logró entre ambos gobiernos. Enseguida, en el final de la entrevista, quiero ubicar este proceso, el del realojo del Kennedy, en otras líneas de trabajo similares que están desarrollándose desde la Intendencia de Maldonado. Ya en el final de la entrevista con Alejandro Lucich, director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia de Maldonado, me interesaba darle contexto a este operativo de realojo del barrio Kennedy. Ya quedó dicho, ya fue mencionado más temprano que se han llevado a cabo otros realojos de asentamientos, quizás uno muy conocido, el de El Placer. Pero ¿qué más? ¿Qué más se ha hecho o se está haciendo en esta materia allí en Maldonado? En el periodo pasado realojamos 4 asentamientos, El Placer, con 205 familias, un asentamiento en Piriápolis de 40 familias que llevaba un proceso de 20 años, se había iniciado ya por el 2001, lo terminamos el periodo pasado. Un asentamiento en el barrio San Antonio de la ciudad de Maldonado, de 58 familias que vivían en condiciones de vulnerabilidad extrema abajo de los cables de alta tensión, y un asentamiento de 21 viviendas del barrio Vialidad en la ciudad de San Carlos. Y ahora estamos trabajando en medio del plan Avanzar del Gobierno Nacional, que es el plan que se instrumentó para este tema, en 4 asentamientos más, 16 familias que viven en la costa de la laguna José Ignacio, prácticamente adentro del agua, 20 familias en la ciudad de San Carlos, en un barrio que se llama Altí. La última etapa de la regularización del barrio San Antonio 4 en Maldonado, que es toda la infraestructura, donde viven 435 familias, y el asentamiento más grande del interior del país, que se llama Los Eucaliptus, con 930 familias. Todas están en proceso de obra o de llamado a licitación. Así que nosotros vamos a poder terminar este periodo de gobierno abatiendo en un 75% el número de familias que vivían en asentamientos. Y toda esta inversión que desarrollé ahora paga 100% por el Gobierno Nacional, por el Plan Avanzar, salvo la tierra que la provee la Intendencia, la tierra cuando hay necesidad de relocalización. Así que es un trabajo. ¿De qué orden es la inversión en ese caso, en estos casos, en la suma de estos casos? Y bueno, estamos hablando de más de 20 millones de dólares. Y nos va a quedar algo para el gobierno que viene, porque, por ejemplo, el asentamiento de Los Eucaliptus, estamos tratando de llegar con 2 etapas de las 3, porque, bueno, es enorme de grande, ¿no? Estamos hablando de 900 y pico familias. Tratamos de llegar a fin del periodo de gobierno departamental con 600 familias con la solución terminada. En algunos casos, como que he dicho, no es realojo, sino regularización del asentamiento. Sí, en Los Eucaliptus el 80% de las viviendas son regularizadas en el lugar. ¿Por qué? Y el 20%, porque así lo permite el terreno, y únicamente se realojan aquellas que viven en zonas inundables o donde haya que hacer una apertura de calles o donde haya hacinamiento. Y bueno, eso nos da que de las 930, 185 se van a realojar en un predio de la Intendencia que adquirimos recientemente, el lindero al asentamiento, y las otras se van a regularizar en el lugar con el mejoramiento de la vivienda que sea necesario para cada una de ellas. Uh-huh. Es un programa mixto, vamos a decir. Pero además estamos trabajando en distintos programas para el acceso a la solución habitacional de las familias que no viven en asentamiento, porque es una crítica recurrente que cuando solucionamos algún tema de asentamiento se sienta molesto quien está todos los meses privándose de algo para llegar a pagar el alquiler. Entonces hay algunos programas de vivienda, hay tierra que se le da a cooperativas que luego reciben un préstamo del Ministerio de Vivienda. Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda para que la Intendencia proporcione tierra y el Ministerio llame para la construcción de viviendas de interés social.
Y la Intendencia, sola, por las de ella, lleva adelante un programa de acceso al suelo que fue muy exitoso en el periodo pasado, con 436 terrenos. Se entrega un terreno de 200, 240 metros según el lugar, a pagar a 12 años a un precio subsidiado. Estamos hablando de menos de la mitad de lo que vale en el mercado del terreno. Con lo cual le queda una cuota muy accesible a aquellos que hoy están alquilando y bueno, pueden empezar a pagar su terreno y al mismo tiempo, mientras se construyen, comienzan construyendo algo precario, paran de pagar el alquiler y luego van desarrollando la vivienda según su propio esfuerzo. Entregamos 436 en el periodo pasado, ahora el 20 de marzo vamos a sortear 482 terrenos más con una inscripción de 2.800 familias que cumplen con los requisitos exigidos. Lo último por hoy es lo siguiente. Maldonado sigue recibiendo población, sigue habiendo una migración con destino a Maldonado. Y a propósito de ese fenómeno, ¿cómo se evita que se conformen nuevos asentamientos? Bueno, este programa es un programa que tiende a eso, ¿no? A prevenir desde facilitar el acceso al suelo. Sí, a ver, sobre todo cada temporada hay muchísima gente que viene buscando una oportunidad laboral y bueno, y luego se queda, ¿no? Es un problema recurrente que pasa hace muchísimos años. Maldonado ha duplicado la población en 20 años y está previsto que la vuelva a duplicar en 20 años más. Es uno de los argumentos que usamos ante el gobierno nacional para que se nos dé más soluciones habitacionales para el departamento, porque estamos atendiendo problemas de todo el país en definitiva. A eso se suma el costo de la tierra en Maldonado, que es más elevado que en el resto del país. Por lo tanto, hay que abusar el ingenio ahí para lograr que el ministerio pueda construir y ofrecer más y mejores soluciones habitacionales. Esa es la política. En este caso, sí. Perdón. No, esa es la política. ¿Cómo se evita, por ejemplo, que crezca un asentamiento que ya existe? ¿Cómo se impide que se suben familias a un asentamiento que ya existe? Nosotros tenemos dos herramientas para eso. Uno es un grupo de inspectores que dependen directamente de la Dirección de Vivienda y que recorren todo el departamento todos los días. Y el otro es la ayuda de los vecinos. Hemos trabajado con las comisiones de vecinos de los asentamientos y explicado que si cuanto más grande, cuanto más familias ingresan al asentamiento, más difícil va a ser la solución para ellos. Lo han comprendido, colaboran permanentemente. Cuando alguien quiere volver a ocupar otra zona del asentamiento, enseguida nos están comunicando. La semana pasada accionamos rápidamente y en otro predio lindero, los eucaliptos, se estaban instalando cinco nuevas construcciones. Inmediatamente procedimos a la desocupación, permite los plazos, pero con esas dos herramientas hemos trabajado bastante bien. El censo del Kennedy del 2015 y con este control no ha tenido demasiadas variaciones hasta ahora en cantidad de familias viviendo. Lo que no podemos controlar todos los días es que en una vivienda nosotros tengamos censado a Juan y después aparezca Pedro, ¿no? Tendríamos que hacer un relevamiento diario de todas las viviendas, de todos los asentamientos, cosa que es prácticamente imposible. Alejandro Lucich, director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud en la Intendencia de Maldonado, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Volveremos, actualizaremos todo este proceso en los próximos meses, cuando se complete en particular el realojo del Kennedy, ¿de acuerdo? Ha sido un placer. Hasta pronto.